En esta parte es un problema, pues de cierta manera, completo, atendiendo la parte de los dos equipos que ya se había trabajado, mismos que corresponden a la parte de un mezclador, un calentador y ahora la parte nueva de la torre de destilación. Sin embargo, no es del todo nuevo porque ya lo vimos en la unidad 1. Entonces, con respecto al balance de materia de la torre de destilación, nosotros sabemos, nada más como recordatorio, que el diagrama de flujo, porque recuerden lo que les decía también ayer, lo de la tarea, el diagrama de flujo es algo, lo voy a tratar de hacer lo mejor posible aquí, es así. Estoy en frío todavía, ahí está, algo de esta manera. Esto es lo más común, este es el diagrama de flujo más común que ustedes pueden encontrar para la representación de un destilador, ¿sí? En este caso, específicamente este es para un destilador tipo flash. ¿Qué consideramos en este tipo de destilador? La parte de entrada y la parte de las salidas. Sin embargo, ya en términos como debe de ser, para nosotros esta es nuestra alimentación. Y de este lado nosotros tenemos nuestro producto destilado, seguido de mi producto de colas, asociado a lo que atiende la parte del simulador. Te dice, no le voy a llamar producto destilado, no le voy a llamar producto de colas. Esto va a ser una fracción de vapor, ¿sí?, que se va a generar. Una vez que yo le ingreso al destilador, se le agrega energía también a partir del destilador y hace la separación de la mezcla. Y se entiende que esta parte, yo aquí ingreso algo líquido y se entiende que esta parte es vapor. Por eso en el simulador te van a dar cuenta ustedes que les va a decir, cuando ustedes anoten esta corriente en automático les va a decir, dime es vapor o dime si es líquido. Tú le vas a decir que es vapor. Comúnmente en el domo tú vas a tener vapor, porque entiende que esta parte es una mezcla líquida, comúnmente es una mezcla líquida que se le agrega, ¿sí? Aquí le vamos a poner que esta es una alimentación, que es líquido, y que una vez introducirlo precalentado, porque esa es la idea, que viene precalentado, entra al destilador y de aquí tú le vas a agregar energía otra vez. Solo que esta energía no la vamos a calcular. Ahorita no corresponde el saberlo calcular. El simulador en sí lo calcula, pero analíticamente nosotros ahorita no lo vamos a calcular. Pero hay que entender que una vez que ya viene la mezcla precalentada, lo ingreso al destilador, se tiene que agregar nuevamente energía para que se haga la separación. Y lo que se va a separar en su momento por calentamiento es en forma de gas, en forma de vapor. Y es lo que yo voy a obtener aquí. Y todo aquello que yo ya no logré hacerlo pasar a vapor, me va a quedar un residuo, un producto ahí después del destilado también, es un producto. Pero ahora nosotros le vamos a decir que es un líquido. Entonces, entiendan ese punto para que puedan asociar esos términos. Ok, ahora, ¿qué sucede en la parte del simulador? ¿Cómo se maneja? Le pones una cantidad, le dices, sí, quiero de lo que esté entrando, vamos a suponer que sean 1000, yo quiero que 700 se convierta en vapor. La pregunta sería, ¿se meten cantidades como tal? ¿700, 600? No,
Comúnmente en el simulador te dice, dime de lo que está entrando, cuál es el porcentaje que tú vas a cambiar del estado líquido a estado vapor. Y entonces te lo pregunta en porcentaje. Comúnmente te dice, dame un 50%, dame un 60%, un 70%, un 80%, etc. Comúnmente sería algo ilógico que digamos un 100%. Sí lo podemos hacer, sí le puedo decir, quiero el 100%, pero ustedes saben que en la vida real eso no va a suceder. Entonces, ¿cuál es un porcentaje arbitrario, lógico? 70, 80, 85%. Entonces, así es como nosotros vamos a manejar en la parte del simulador. Porcentaje, tomando como referencia la alimentación. Por ejemplo, si está entrando 1000 y dices en el enunciado que el 70% se va a transformar en vapor, ¿cuánto sería entonces? 700. En este caso, algo que también quiero mencionar. Ahorita todos estamos manejando la parte del flujo másico. ¿Cómo lo identifico? Unidades de medida, kilogramos sobre hora. Este es un flujo másico y comúnmente las concentraciones van a ser en fracción masa. Te dice, entran 1000, un ejemplo, entran 1000 otra vez en un mezclador y hay 30% de este compuesto. Ah, ok, este 30% es fracción masa. Entonces, siempre voy a tratar de que los enunciados no los confundan. Que cuando manejemos flujo másico, el porcentaje represente fracción masa. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a veces los flujos no pueden ser únicamente másicos, también pueden ser molares. Y cuando tú veas un flujo molar y te doy un porcentaje, ahí ya no sería fracción masa, ahí sería fracción molar. Pero no te va a causar ningún detalle, solo quiero que los entiendas como no, ni siquiera como concepto, sino como un diferenciador. Cuando tú manejes propiamente flujos másicos, los valores en porcentaje que se manejan son fracción masa. ¿Sí? Flujo másico, de entrada, fracción masa. Flujo molar, fracción molar. Hay problemas que te pueden llegar a meter como que esa parte de esa trampa. Te pueden dar valores de flujo másico y te va a decir, tengo 30% en mol. Ah, caray, dices, bueno, a ver, me estás hablando que tienes un flujo másico, kilogramos sobre hora, pero me estás diciendo que hay 30% en mol. Ya no hay una relación ahí. Hay que buscar esa relación. Y para buscar esa relación, pues hay que checar pesos moleculares. Hay que hacer un rollo de cálculo. Pero no va a ser el caso. Solo quiero que quede claro ese punto. Que a veces los problemas te pueden manejar un flujo másico y una fracción másica, un flujo másico o una fracción molar. Y si hay una diferencia, entre una fracción masa y una fracción molar. Pero no es el caso ahorita que te diga cómo se hace eso. El punto es que sí sepas que puede llegar a darse. Pero ahorita en las oraciones siempre va a ser flujo másico, fracción masa, flujo molar o fracción molar. Y los cálculos es normal. Dices, si yo tengo, para que quede claro, si yo tengo, repito, 1000 kilogramos sobre hora y tengo 30% de un compuesto, pues sería multiplicar el 30 por la parte de los 1000, que serían, ¿qué? 300, ¿no? Y si yo tengo 1000 de moles sobre hora y tengo 30% mol, es lo mismo, tengo que multiplicarlo también, nomás 0.3 por 1000 y me daría otra vez 300. O sea, no, matemáticamente no cambia. Lo que sí cambia es el concepto. Es un poco enredado, yo lo sé, es un poco enredado, pero cambia el concepto, porque sí te puede dar cuenta. Pero bueno, ahorita solamente vamos a manejar fracción masa y flujo másico. Atendiendo entonces esta parte, yo les decía que comúnmente lo que vaya a entrar al destilador hay un precalentamiento. Entonces, antes de, yo aquí tengo un momento, tengo un calentador. Este calentador
es un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor comúnmente pueden estar trabajando como enfriadores, pueden estar trabajando como calentadores. Esto de entrada es un intercambiador de calor, de entrada. Ahora, ¿en qué clasificación lo ubico? Pues me está diciendo que le va a hacer el cambio de temperatura, lo va a llevar de una temperatura menor a una temperatura mayor. Entonces, por lo tanto, entra dentro de la clasificación como un calentador. Entonces, esto lo tienen que ver de entrada como un intercambiador de calor, pero siendo más específico, un calentador. Y más atrás de ello, hay un proceso de mezclado. Un momentito. Lo estoy tratando de hacerlo mejor un poquito. Y ahí está. Y el proceso de mezclado, comúnmente lo mínimo que yo necesito para un proceso de mezclado mínimo son 2 corrientes. Si yo no tengo 2 corrientes, difícil puedo decir que estoy haciendo un mezclado. Siempre tengo que tener al menos 2 corrientes. Aunque esas corrientes pueden tener diferentes componentes. Ayer les hacía la aclaración, si en el enunciado les dicen, tengo una corriente de 95% de alcohol, de etanol, la pregunta sería, ¿tengo un solo compuesto, tengo 2 compuestos? En sí tengo 2 compuestos porque tengo el etanol al 95%, pero también debo de entender que está diluido en agua y que la cantidad de agua corresponde a un 5%. Entonces, eso es muy importante porque se lo van a topar en la parte de las resoluciones. En el mezclador, comúnmente solo vamos a atender balance de materia. Ya lo expliqué, pero de cierta manera lo vuelvo a repetir. Y en el calentador va a ser un balance de energía. Y en el destilador, un balance de materia. ¿En dónde está lo más trabajoso en cuestión de razonamientos y demás? Aquí. Todo lo que tiene que ver con energía es algo más laborioso. Sí, es algo más laborioso porque tienes que utilizar valores como lo que les mencionaba, los calores específicos. Bueno, esa es una breve introducción y así que pues vamos a empezar a trabajar con el problema. Vamos a hacer la simulación, ahora vamos a hacerlo un poquito inverso. Vamos a ir primero a la parte de la simulación y después regresamos lo que sobre de tiempo a hacer la parte analítica. Voy a ir explicando la parte de la simulación. Un momentito. Como ya saben, pues una vez que se abre la parte del simulador, esta es la interfase donde yo voy a estar trabajando. Prácticamente todo esto que yo observo aquí, todo esto, pues es mi área de trabajo, ¿no? Incluso le puedo hacer un zoom, un acercamiento, un alejamiento. ¿Por dónde voy a iniciar? A ver si recuerdan, ¿por dónde voy a iniciar? ¿Qué tendría que hacer primero? Ya estoy ahí en el área de trabajo. ¿Dónde me meto? ¿Dónde le pico? ¿Dónde? Settings. Ok. En el settings comúnmente ahí le voy a decir, aunque yo no lo vea, de forma implícita, están todas las ecuaciones que yo requiero. Ojo, ahí están todas las ecuaciones que yo requiero para hacer cálculos matemáticos, balance de materia, para hacer cálculos, balance de energía, están la parte de los componentes, ahí está toda la información, es lo que nosotros conocemos como un paquete. Entonces, aquí están los paquetes. Y le doy a agregar, porque voy a agregar un paquete. Aquí, en la parte de las sesiones anteriores, yo ya expliqué cuándo es más común o cuándo es más fácil utilizar Water, por ejemplo. Ahorita vamos a entrar como es lo más
hasta como lo hemos hecho frecuentemente, ¿no? Vamos a entrar con T y le doy seleccionar. Y aquí le voy a poner nuevo. En esta parte, si somos un poquito ordenados, pues tendríamos que venir y copiar la parte del enunciado, todo esto. Y meterlo aquí. Copiar y pegar nada más. Ese era el nombre, ¿no? Ah, sí, eso era El nombre de la práctica, ¿no? Ah, ok. Ah, sí, cierto, la práctica. A ver, cancelar. Ahorita lo nuevo otra vez. Ah, sí, cierto. Sería esto, nombre de la práctica. Que de hecho dice práctica. A ver, permítanme. Un momentito nada más. Yo recuerdo que le había cambiado el nombre. Si no se lo cambié. Ah, no se lo cambié. Problema 2. Problema 3. Problema 4. Ese sería el problema 5. No sería práctica, sería problema. Ahí está. Copio. Ya está. Problema 5, simulación de un mezclador, calentador y torre de destilación. En la descripción, pues es todo esto. Copio y pego. Y aquí en el tipo de modelo, si no se especifica, va a ser Penn Robinson. Aunque en el problema sí se está especificando. Aquí sí se menciona, mire. Aquí, mire. Ahí está. Entonces, para su examen o para los problemas, cuando no se mencione, ustedes no esperen. Ya saben que el modelo a trabajar es el Penn Robinson. Sí, ese es como de cajón, es el de caballito de batalla. Y ahora me voy a la parte de agregar. ¿Qué voy a agregar aquí? Voy a agregar esto, todos los componentes con los que yo voy a estar trabajando, interaccionando. ¿De dónde lo saco? De la oración del problema. Dice, en un proceso de mezclado se consideran dos corrientes, los cuales corresponden 2000 kilogramos de benceno líquido. Primer componente, benceno. Ya sabemos que lo vamos a encontrar aquí en inglés y es este. A 40 grados Celsius con 3000 kilogramos de heptano. De hecho voy a ir pintándolos para que lo vean. 3000 de heptano. Agrego y también pues busco el heptano. Hasta ahí vamos bien, benceno y heptano. A 55 grados Celsius en un recipiente aislado. El producto de la mezcla pasará a través de un calentador. Al inicio nos dice entonces hay un mezclador, después el producto de mezclado pasa a un calentador hasta obtener una temperatura de salida de 60. ¿Qué significa? Tal vez va a salir una temperatura por debajo de esos 60 y yo necesito a 60. Mismo que se enviará a un destilador tipo flash. Y no me dice más. De acuerdo al proceso se requiere obtener el 70%, aquí está otro dato que apenas vamos a utilizar, 70% de la alimentación en forma de vapor. Entonces solamente tengo dos componentes, el benceno y el heptano. Y le doy OK. Y le doy que sí. Y cierro. Eso es todo. Aplicamos el nombre, la descripción del problema, el tipo de modelo y los dos componentes. Hasta aquí. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿qué sigue? A ver si recuerdan. Díganlo sin, o sea, sin como lo ven ahí, o sea, ¿cómo lo entendieron ustedes? ¿Qué sigue? tenemos que poner ya los porcentajes. ¿Mande? Los porcentajes. Los porcentajes. Primero, yo pondría primero el equipo. El diagrama de flujo que me represente el equipo de mezclado, el intercambiador de calor que va a funcionar como calentador y el destilador. O sea, los diagramas de flujo. Eso es lo que viene siendo.
Entonces los diagramas de flujos estarían aquí. Y nosotros, obviamente, pues hay que saber distinguir el orden de cómo se está llevando a cabo ese proceso de mezclado, calentamiento y destilación. Entonces, en orden voy a trabajar primero con la parte de mezclado. Entonces necesito un mezclador. Y estamos aquí. Y selecciono. Y este es el diagrama de flujo de un mezclador. Puedo venir y ponerle aquí, no sé, equipo 1, equipo de mezclado, mezclador, o sea, ese es algo indistinto. Pero yo considero que si es necesario colocarlo, de cierta manera tiene que etiquetarlo. ¿Y ahora qué sigue? Ya tengo aquí el diagrama, pero este diagrama no está completo. ¿Qué le falta para que sea un diagrama de flujo? Las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Si no, pues prácticamente no es un diagrama de flujo, solamente es un triángulo ahí. Entonces, los que me indica son los flujos. El primer flujo, y le de conectar, y el segundo flujo. Aquí solo tengo dos flujos y de hecho por default el simulador me da dos. Pero recuerdan que aquella ocasión queríamos meter un tercero. Si se puede, de hecho le das clic al parecer el equipo, al parecer. Y aquí, ¿sí? Tú puedes venir y modificarlo. Aquí está, mira. Y aquí te dice flujo 1, flujo 2, entrada 1, entrada 2. Y aquí, en esta partecita, dice agregar. Entonces, si yo le pongo agregar aquí, significa que voy a dar la indicación que puedo conectarme con puedo conectar otra corriente, otro flujo. No es el caso, pero si estuve checando esto dije, ¿cómo se podría hacer? Y es tan sencillo, es que no lo había encontrado. Entonces, sí se pueden meter N corrientes, 3, 4, 5, las corrientes que tú necesites, pero el caso más común es que sean mínimo 2. Entonces ya tengo aquí la parte de las dos corrientes. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que les había comentado? ¿Qué sigue después de que ya tengo aquí las corrientes de entrada? Falta la corriente de salida. Y vuelvo a repetir, comúnmente solo te voy a dar datos de entrada. Va a ser muy raro que tú puedas meter un dato de salida. Eso se va a encargar el simulador. Ya en algo más avanzado dice el maestro que nos estaba dando el curso que sí se puede, que sí puedes meter datos de salida, pero es más complicado. No es el caso, pero sí se puede. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo habían entendido? ¿Qué sigue de aquí? Editar las entradas. Alguien que sepa algo que se antes de... Ahí nomás dice 1, 2 y 3. Lo ideal, y te lo digo porque lo vas a hacer en el examen, no puedes dejar ninguna corriente con un 1, con un 2, porque eso tú lo entiendes. Porque tú, no, pues para mí es el corriente de benceno, el 1. Ajá, pero yo te voy a revisar, o sea, ¿qué te reviso? O sea, dale una etiqueta, no te va a pasar nada. O sea, le pones ahí, no sé, F1, la corriente de benceno, F2, la corriente de heptano, F3, la corriente de mezcla. También sé congruente con esa información. Sí, sé congruente, no le vas a poner benceno y estás hablando del heptano, o estás hablando de un flujo 4 cuando es el flujo solo tiene una tercera salida. O sea, aquí nosotros, por orden, eso también quiero que sean muy ordenados porque eso va a evitar muchas cosas. Si yo me voy al enunciado primero aparece el benceno, así ponlo. Recomendación, lo que tengas al inicio, ponlo. O sea, si te dice primero el benceno, ponle el benceno. Si te dice primero el heptano, ponle el heptano. Entonces le vamos a poner benceno. Y sí, de cierta manera le puedes poner A, le puedes poner 1, etc. Comúnmente vamos a manejarlo en letras mayúsculas.
Lo podemos dejar así o le podemos dar un poquito más de formato, algo así. Y este vendría siendo el heptano, por ejemplo. Y eso también de cierta manera le puedo dar un formato que sea más ad hoc, más bonito. Y esto vendría siendo la corriente de mezcla. Permítanme, ya me metí. Entonces le voy a poner, por ejemplo, mezcla. Y este va a ser C. Acá, por ejemplo, me faltó A. Digo, me faltó B, perdón. Algo parecido. Es indistinto la nomenclatura que tú utilices, pero sí es necesario. Es indistinto, es decir, tú puedes utilizar cualquiera. Le puedes poner F1, F2, F3. Es indistinto para mí, pero sí necesario. Ahora sí, ¿qué sigue? Sí, adelante, ¿qué sigue? ¿Mande? Así es, agregar los datos conocidos a cada una de las corrientes de entrada. O sea, las condiciones con las que va a estar trabajando. Y me voy de orden al benceno. Y aquí me dice, dame la presión, dame la temperatura, dame el flujo molar. Aquí te está diciendo flujo molar por default y demás. Pero pues yo voy a ir a ver qué es lo que me está dando el problema, en qué unidades está trabajando. Dice, en un proceso de mezclado se consideran dos corrientes, las cuales corresponden 2000 kilogramos sobre hora. ¿Qué viene siendo 2000 kilogramos sobre hora? El flujo másico. Al parecer creo que si yo trato de meter ahorita el flujo másico aquí, no me lo va a permitir. Solamente me va a permitir hacer los cambios de unidades, pero al menos le avanzo con esto. Son kilogramos y 6 horas. Vamos a ver si lo acepta, porque no hemos dado información previa. Entonces posiblemente no nos los dé, pero vamos a ver. Son 2000. Ah, sí me lo dio. Ese ya no me lo quiso dar, pero bueno. ¿Qué más información nos pide? La presión. La presión, en este caso, si no lo especifican también, estamos hablando que es una atmósfera. Repito otra vez, si no te lo da el problema, es una atmósfera. Entonces lo único sería cambiar de pascales, atmósferas y 1. La temperatura, ya sabemos de entrada que vamos a trabajar en Celsius. La temperatura, si no nos da, en este caso corresponde a 40. Esta es la temperatura. Y vamos a identificar que el benceno es el frío. Entonces le vamos a poner un colorcito azul, que son 40 grados. Y aquí hay una condición, me dice, a ver, fracción molar. Tú estás trabajando con unidades de masa o unidades de moles. Entonces aquí, ¿cuál sería la lógica si no es fracción molar? ¿Qué sería entonces? ¿Trabajar con qué tipo de conveniencia? ¿Con qué tipo de unidades? ¿Fracción? Fracción másica. Arriba del 4. Ok. Entonces es fracción masa, no fracción mol. Entonces le doy clic, ¿sí? Clic derecho y lo voy a cambiar. Fracción masa. Como estoy utilizando flujo másico, yo entiendo que la composición con la que se va a estar trabajando ahí va a ser fracción masa. Si en vez de decir 2000 kilogramos sobre hora, dijera 2000 mol sobre hora, entonces sí sería lógico trabajar fracción mol. No es el caso, fracción masa. Y la pregunta sería, ¿a cuánto corresponde fracción masa del benceno si estoy hablando de la corriente del benceno? ¿Por qué 1? Porque se supone que en esa entrada nada más está el benceno. Porque en esta entrada solamente tengo un compuesto, un componente, o sea, solo tengo un 100% de eso. Entonces un 100%, que es lo lógico, pero ya en términos de cálculo ese es 1. Y en automático la fracción masa del heptano tiene que dar 0, en automático. Y sí, aquí está. Hasta aquí, esta es toda la información con la que yo voy a estar trabajando. Repito, una atmósfera de presión, 40 grados, 100% de benceno en esa corriente,
nada de heptano y 2000 kilogramos sobre hora de benceno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, y cierro. Y hago lo mismo, voy a hacerlo más rápido. Una 55 y le voy a poner color rojo, nada más para identificarlo, que es el caliente. En la fracción aquí de benceno pues no hay nada, porque es 100% heptano. Y 3000. Y ya. Y cierro. Y ahora, ¿qué viene? No tiene que correr para ver si salió bien, ¿no? ¿Vale? No tiene que correr. Hay que validar. Antes de correr, tengo que validar. Con la flechita que está abajo. Sí, con esta interrogación, entonces tengo que validar. Y aquí me dice que todo está bien. Incluso acá abajo me dice que no hay errores. Miren, no hay errores. Lo hiciste, diría Dora la exploradora, lo hiciste muy bien. Y ahora sí, hay que correrlo. Y ya. Si se pone en un verde fluorescente, como lo acaban de ver, prácticamente está bien. ¿Por qué digo un verde fluorescente? Porque también, si has hecho algún cálculo, bueno, no lo has hecho. Si tú has metido algunos datos que son como inconsistentes, te va a aparecer un color amarillo. Entonces, cuando tú metes datos inconsistentes y el simulador te los toma como bueno, te va a hacer la simulación, pero te va a poner un color amarillo. Hasta ahorita no lo hemos visto, pero te va a poner un color amarillo, te lo va a pintar de color amarillo este triangulito, que significa que hay una inconsistencia en el equipo. Por ejemplo, una inconsistencia que yo puedo decir ahorita, que no lo voy a hacer, pero lo voy a mencionar. Que yo diga que el benceno, que no esté a 40 grados, que esté a 100 grados. Entonces aquí la lógica sería que se va a mezclar benceno a 100 grados con heptano a 55. Pues yo me imagino que si yo busco el punto de ebullición del benceno, posiblemente no sea ni a los 100 grados, tal vez sea a 80 y tantos. Entonces prácticamente ahí voy a tener una corriente líquida y una corriente de gas. No se van a mezclar. Pero tal vez el simulador, como le estoy metiendo los datos, va a decir, pues sí, es un flujo. O sea, él lo va a reconocer como un flujo. Pero cuando ya lo meta al mezclador y haga la simulación, posiblemente te va a aparecer un color amarillo que te va a decir, hey, yo te hice los cálculos como me los mandaste, pero ahí hay algo que está muy raro. Y tú como el ingeniero que eres, tú tienes que saber ahí qué está pasando. Porque el software, prácticamente lo que tú le digas es lo que va a hacer. Te va a resolver muchas cosas, eso sí. Pero tú tienes que tener el criterio propio y decir cuándo es inconsistente y cuándo no es inconsistente. Pero no es el caso, pero se puede dar. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Agregar el calentador. Pero vamos a poner que ahí terminara la parte del problema. La tabla de reportes. Sí, es muy diferente. Tabla de datos, tabla de reportes. La tabla de reportes. Me voy a insertar. Y me voy aquí. Y lo pego acá. Lo voy a borrar ahorita nada más. Porque quiero que vayan viendo todo lo que ya te he platicado. Es un es estar ahí repasando algunas cositas. ¿Qué necesito? Esto también es muy importante. No, yo sé que a veces por querer entregar las cosas, pues vas a decir, pues a mí dame toda la información, pero también hay que saber elegir qué información. Y eso va a depender de lo que te pide el problema. Si el problema nada más te dice, dame flujo, dame temperatura, dame presión, es lo único que tú nada más debes de mandar. No mandes información que realmente no te esté pidiendo. Ahorita, por ejemplo, estando aquí, esto son las corrientes, son los flujos. Entonces, sí, yo necesito conocer información de esas tres. Las selecciono y le digo que sí, y los paso del otro lado. ¿Qué otra información sería importante de conocer de cada una de las corrientes? Para eso me voy a esta pestaña. Y aquí me dice, mira, tienes toda esta información que tú le puedes
que puedes adicionar a cada una de las corrientes. Es decir, en las corrientes tú puedes decirme a qué temperatura se encontraban, me puedes decir, pues, el volumen, posiblemente haga una conversión por ahí de flujo másico a volumen, conociendo la densidad de la sustancia. O sea, puede ser diferente información, pero hay que especificar. Comúnmente, la información que yo voy a agarrar de aquí son composiciones nada más. Comúnmente es composición nada más. Entonces voy a buscar donde diga composición, que vendría siendo, por ejemplo, aquí, composición del benceno y composición del heptano. Sin embargo, cuando yo ya meto, si se dan cuenta, cuando yo ya meto esta información de las tres corrientes, en automático ya se van estas por default. O sea, yo necesito composición, pero en automático ya me aparecen que sí me van a dar las composiciones. Entonces ya no hay necesidad tampoco de seleccionarlas y decirle, pásamelo. Algo que yo posiblemente pudiera agregar y que no está por default sería, por ejemplo, no sé, la entalpía, la entropía, el volumen, la presión de burbuja. Bueno, entonces por el momento así lo vamos a dejar, porque ya por default está la presión, por default está la temperatura, por default están los valores de los flujos y por default está la composición de cada uno de los componentes. Tanto la entrada, que había el 100% de cada uno, pero una vez que se mezclan cambia la relación. Y le doy entonces OK. Y aquí está. ¿Y cómo se lee? De este lado tengo los valores: presión, temperatura, la parte del flujo, la parte de la composición del benceno y la parte de la composición del heptano, pero en las diferentes corrientes. Las dos primeras, estas, son las de entrada y esta son las de salida. Por eso es muy importante que tú sepas la nomenclatura con la que vas a estar trabajando. Esta es entrada 1, esta es entrada 2 y esta es la salida. ¿Qué significa? En la corriente 1, en la corriente A o en el flujo A, yo tengo una presión de 1 atmósfera. Y digo que lo que hay ahí está a 40 grados Celsius. Lo que viene siendo el flujo es de 2000 kilogramos sobre hora. Y me dice que hay un 100% o únicamente de benceno. Y que no hay nada de heptano. Así es como yo debo de entender dicha información. Y pasa lo mismo con el otro. Tengo una presión en la atmósfera, la corriente está a 55 grados Celsius, tengo un flujo másico de 3000, no tengo nada de benceno, pero tengo 100% de heptano. Y una vez que se mezclan, la presión, si se dan cuenta, no cambia. La presión sigue siendo la misma. Lo que sí cambia es la temperatura. ¿Por qué cambia la temperatura? Porque tú tienes que saber que el benceno estaba a 40, que el heptano estaba a 55. Se van a mezclar y la variable de temperatura es parte de ese cambio. Entonces no va a estar ni a 40, no va a estar ni a 55, va a estar a 47.6. Entonces, eso es lo que prácticamente tengo que considerar. El flujo másico es de 5000 y las composiciones ahora ya cambian. Hay 0.4 de benceno y 0.6 de heptano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 40%, las relaciones que yo tengo ahí es 40% de benceno y 60% de heptano. ¿Hasta ahí sí se va entendiendo? Ahora, todo esto hay que hacerlo de forma analítica. Lo voy a explicar, no aquí, lo voy a hacer un poquito más breve.
o tal vez no más breve, pero sí, vamos a ir a como que rayando. Y lo primero que yo debo de entender, ya no voy a poner los datos, ya los datos ya nos vamos a poner. Yo estoy en un proceso de mezclado, entonces yo aquí le voy a poner, para que vean qué es lo que voy a hacer, mezclado. Sí, es como que mi primera operación. Y para este caso, pues voy a venir, pues igual puedo considerar como que darle esa afinidad. Le doy vuelta y se voltea a todo. Ahí está. Este es mi diagrama, lo voy a poner aquí. Esta es la primera, es el frío. Aquí está el caliente. Y no sale ni frío ni caliente, sale a una temperatura de... Aquí le voy a poner que este es el benceno. Yo el benceno ya le voy a poner con una fórmula C6. Y este leptano le vamos a poner C7. Para más facilidad. Aquí estamos a 40 grados Celsius. Bueno, de hecho no voy a manejar otra temperatura. Lo que sería interesante sería los flujos. ¿Cuándo tengo? 2000, ¿verdad? 2000, ¿verdad? 2000 kilogramos sobre hora. ¿Y de leptano cuánto tengo? 3000 kilogramos sobre hora. ¿Es correcto? No se duerman. Y ahora, pues la pregunta es, ¿cuánto tengo en la salida de la mezcla? Entonces, dentro del planteamiento, todo esto lo van a revisar en las hojas, pero lo voy a abreviar un poco. ¿Cómo quedaría el balance de materia? Porque comúnmente es lo que me están pidiendo. ¿Qué me está pidiendo? A ver, vamos a leer. El flujo de salida del producto y la composición final del benceno y heptano. Entonces vámonos por partes. Quieren esto. Vamos a ponerlo mejor acá. Esto. Quieren el flujo de salida. Es decir, quieren saber cuánto tengo ahí. Aquí lo conveniente es que yo le ponga, por ejemplo, este que sea A, este que sea B y este que sea C. Entonces yo quiero obtener cuánto sale aquí, ¿verdad? Es lo que yo quiero saber. Si está entrando 2000, está entrando 3000 del benceno y el heptano, ¿cuánto tengo como mezcla? ¿Cómo quedaría la ecuación matemática de la parte de del balance? ¿Cómo quedaría? A más B es igual a C. Así es. Entonces yo aquí tengo que poner, a ver, balance general. Y voy a decir A. De hecho, ya voy a poner nada más, ya sin color, nada más para que lo vean. A más B igual a C. Y este lo voy a llamar ecuación A, por ejemplo. Y ya voy resolviendo. Porque me lo está pidiendo, entonces ya voy a resolver. ¿Cómo quedaría entonces la parte de la sustitución, jóvenes? 2 más 2000 kilogramos sobre hora. 2000 kilogramos sobre hora. Más 3000 kilogramos sobre hora. Más 3000 kilogramos sobre hora. ¿Y este es igual a cuánto? No, este es igual a C. ¿Y cuánto vale entonces ahora? Por lo tanto, ¿cuánto vale C? ¿Cuánto vale? 5000, ¿verdad? Y esto ya viene siendo
lo que nos está pidiendo. Flujo de salida del producto. Tengo que ser congruente con eso. En orden. ¿Qué me está pidiendo primero? El flujo de salida del producto. Que en este caso analíticamente nos da 5000. A partir de establecer este balance. Vamos a revisar cuánto tenemos. Mezcla. Flow rate 5000 kilogramos por hora. Ahí está. Ahora nos pide el siguiente: composición final del benceno y del heptano una vez que ya se mezclaron. Entonces, ¿qué quiero determinar? El porcentaje, es correcto. Ese porcentaje que yo ya sé que es en la mezcla, porque me lo está diciendo, dame la composición del benceno y el heptano una vez que ya se mezclaron. Yo de antemano, de acuerdo al simulador, yo ya sé que hay 40% de benceno y 60% de heptano. Eso ya lo sé porque el software ya me lo está diciendo, pero ¿cómo lo calculo? A ver, ¿qué proponen? Vámonos al planteamiento. ¿Qué proponen ahora ustedes? ¿Cómo quedaría la parte del planteamiento? La ecuación. Tengo que hacer un balance específico. Escuchen bien esto, tantos balances específicos tengo que hacer de acuerdo a tantos componentes que yo tenga. ¿Cuántos componentes tengo ahí? Tengo dos componentes. Tengo dos corrientes también, pero tengo dos componentes. Tengo benceno y tengo heptano. Entonces, si yo tengo dos componentes, mínimo tengo que plantear dos balances específicos. ¿Cómo planteo los balances específicos? Parten del balance general, solo considerando composiciones. Es lo único que se hace. Si yo planteé bien mi balance general, me va a servir de base para plantear los balances específicos. Y repito, si yo tengo dos componentes, tengo que plantear mínimo dos balances específicos. Siempre en orden. ¿Qué balance específico o de qué sustancia voy a plantear primero su balance específico? Del benceno. Entonces, aquí le voy a poner balance específico del benceno. Yo ya sé que el benceno le voy a llamar C6. ¿Sí? Entonces vengo y lo planteo y copio la misma ecuación A. Para que vean cuál es la diferencia nada más. A más B, le dejo un espacio un poquito más grande, igual a C. Y lo único que voy a hacer, permítanme, es que aquí no le dejé espacio, sería así, A más B igual a C. Y lo único que voy a agregar es la variable de composición del benceno. Como estamos hablando en términos líquidos, ¿qué variable utilizo comúnmente? ¿Qué variable? Estoy en líquido. X. Entonces voy a manejar X. Y a todo le voy a poner X, miren. X, X y X. Y puedo darle todavía más información a ese X. Decirle de qué flujo corresponde. Le voy a decir que corresponden al flujo A, al flujo B y al flujo C. Y aún así le puedo dar más información. Decirle de qué componente estoy hablando. Del benceno, C6, C6 y C6. Por lo tanto me quedaría algo así, miren. XA, C6. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se lee? Composición líquida del benceno en la corriente A. Si yo aquí le pongo, en vez de A, le pongo B, diría composición líquida del benceno en la corriente C.
Todo tiene un porqué. O sea, si yo voy a ponerle una A, le voy a poner una C6, o sea, yo tengo que entender qué es lo que estoy poniendo. No porque sea bonito, ni porque así me lo enseñó el maestro, no, o sea, es porque tú debes de entenderle. O sea, la nomenclatura es para ti, o sea, como tú le entiendas. Tal vez a Cristo dice, no, pues a mí no me gusta la A, yo le voy a poner 1, ponle la 1. Si en vez de B, poner la 2. Si dice, no le voy a poner C6, yo nada más le voy a poner 6. O yo le voy a poner toda la nomenclatura del benceno, que es C6H6, pues está mucho mejor. Pero esa nomenclatura es indistinta, pero importante. Y que tú sepas a qué te refieres. Ok, esta es la ecuación del balance específico para el benceno. ¿Qué voy a hacer? Pues sustituir. Es lo único que voy a hacer ahorita. Este le vamos a marcar que es la ecuación B. ¿Sí? Y incluso aquí, ya no lo puse, pero te repito, lo tienes que hacer así. Ponle sustituyendo la ecuación A, sustituyendo la ecuación B. Pónganlo, por favor. De hecho, tienes el ejemplo, te lo voy a subir a la plataforma. Si yo lo hago así, manéjalo de esa manera. O sea, date la tarea de darlo un poquito lo más descriptivo. Aquí ya no lo voy a colocar porque, pues, obviamente, quita tiempo. Y empiezo a sustituir. ¿Cómo quedaría la sustitución? 2000. Lo voy a poner un poquito más. Bueno, lo voy a borrar esto incluso para que tenga espacio. Y aquí le voy a poner 2000. 2000 kilogramos sobre hora. Ajá, 2000 kilogramos sobre hora. Por 1. Por la composición del benceno en la corriente A por 1. Muy bien. Siga. Más 3000 kilogramos sobre hora. Por la composición del benceno de la corriente B, que sería 0. 0, así es, no tengo nada. Pero aún así lo pongo igual. Igual a 5000. Igual a 5000 kilogramos sobre hora. Exacto. ¿Por cuánto? Pues eso vamos a ver, ¿no? Esto es lo que vamos a calcular. No lo conozco. XC C6. Y ahí está. Entonces, yo aquí de entrada ya sé que esto me da 0. Y de entrada esto me va a dar lo mismo que esto. Entonces, vamos a hacerlo por parte primero, nada más porque es la primera. O sea, ya después vamos a irnos directo. Nos quedaría 2000 kilogramos sobre hora igual a 5000, ¿no? Y todo esto por XC C6. ¿Qué hice? Nada más quité el paréntesis porque estoy diciendo que se va a multiplicar. Indico la operación que voy a realizar y una vez que ya la indiqué y que supuestamente ya la hice, quito el paréntesis. Sí, lo quito. Ahora sí, lo que decía Cristo. ¿Qué sigue? Despejar. Entonces ya ustedes lo van a hacer. Me quedaría XC C6 igual. ¿Cuánto? Por favor. Yo aquí tengo calculadora, pero pues igual ustedes también háganlo, por favor. ¿Cómo quedaría? Si no lo haces, si no pones atención, créeme que vas a batallar mucho. Entonces, háganlo. Si se equivocan, ahorita lo checamos. 0.4. Ok, está muy bien. ¿Cómo le hizo? Lo único que tuvo que hacer es 2000 entre 5000. Punto 4. Yo lo voy a manejar 0.4, que al final sería un 40%. Significa que una vez que ya sale la mezcla aquí, el 40%, la relación va a ser que el 40% de la mezcla es benceno. Ahora, aquí, vean, hay un tip, y yo creo que ya lo van a poder asociar. Yo necesito plantear otro balance específico, sería lo correcto, pero ahora con respecto al heptano. Sin embargo, ¿sería necesario o no sería necesario? ¿Qué tendría que hacer, Saúl? La resta. ¿Qué resto?
¿Y por qué va a restar? Está bien, pero ¿qué resta y por qué quiere restar? Sería restarle, se supone que tenemos una corriente del 100% del etano y ya sabemos que ahora tenemos una composición del 40%, ¿no? Ajá. Del benceno, entonces sería restarle ese 40% de nuestro benceno al 100% de una corriente que tenemos de etano. De mezcla. Bueno, Sí, de mezcla. Usted es que está revolviendo información de acá, acá. Ya ahorita ya no estamos aquí, estamos acá. Realmente está bien, nada más vamos a. Es que yo estoy aquí y en esta mezcla que yo tenga, el 40% ya es de benceno. La lógica es que, a ver, tengo dos componentes, 40% de benceno, pues coloquialmente pues el resto es de etano. Y tú sabes que un total, no importa si es chico o es grande, es un 100%. Entonces, fácil, a 100% réstale lo que ya tienes de algo, que es el 40%. Eso es lo que yo te puedo decir de forma verbal, pero ¿cómo lo manejo en ecuación? La lógica está bien, pero ¿cómo lo manejo en ecuación? A veces, yo creo que el talón de Aquiles de todos que estudiamos en su momento, hasta yo mismo. ¿Cómo planteamos la ecuación? Una ecuación que diga lo que estamos, que represente, perdón, lo que estamos diciendo. Con nomenclatura y con valores. podemos poner, tenemos en Ajá, vamos bien, ajá, adelante. pues ya tenemos en A, tenemos 0.4. Ajá, pero a ver, primero vamos al planteamiento, después hacemos el cálculo. Primero hay que plantear algo aquí. Iba bien, Saúl, iba bien. Ya lo perdí. Agárrelo. ¿Verdad que es más fácil razonarlo, pero ya escribirlo? Y no es cosa de ustedes, ni es cosa de... Es que así empezamos todos. Tenemos ahí, aquí, pero dices, ¿cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Todos pasamos por ahí, todos, hasta el más inteligente. Ya. Dígame, La composición del benceno. pero díctemelo, a ver. XBC7. A ver, vamos a ponerle. XB C7 es igual a Ahí arriba tiene 1 menos XC. No, perdón, X. Sí, C, no sé, usted dígame. CS6. C6, ok. A ver, vamos a ver lo que dice su compañero. Vean, XB C7 es igual a 1 menos XC C6. Pregunta, ¿le puedo quitar una composición de una corriente B a una composición de corriente C? ¿Sí le puedo quitar? Es decir, como le decían, ¿le puedo quitar peras a manzanas y manzanas a peras? Pues no va, porque una corriente es de entrada y otra corriente de salida. Aquí me está diciendo que yo tome la composición de entrada del heptano y aquí tengo que tomar en cuenta la composición de salida del benceno. O sea, son indistintos las composiciones y también son indistintos los componentes. Pero de cierta manera tenemos la base, nada más hay que corregir algo ahí. Entonces era XA. XA. No, sería XC7. XS7. Tú vas a determinar la composición del heptano en la corriente C. Por lo tanto, le tienes que quitar la composición del benceno en la misma corriente. Entonces, ¿cómo quedaría? Nada más el único error era este. Aquí está. Dice, composición del heptano en la corriente C. ¿Cómo se obtiene? 1 menos la composición del benceno en esa corriente. O sea, quítale la composición de la corriente en donde quieres determinar la composición. No le vas a quitar a otra corriente. Y ya con esto está bien el planteamiento. Y ahora sí, XC, C7
es igual a 1 menos 0.4. Por lo tanto, XC C7 es igual a ¿cuánto? 0.6. Y lo pinto. Entonces aquí repito, composición del heptano en la corriente C, en la corriente de mezclado, es del 60%. Y aquí la composición del benceno en el mezclado es del 40%. Y la sumatoria de la composición del benceno más la composición del heptano te tiene que dar el 100%. Y sí, 0.4 más 0.6 te da 1, es el 100%. Y vamos a ver si es lo que dice el problema, ya simulado. ¿Sí? Fracción de benceno, 40%. Digo, 0.4. Composición del heptano, 0.6. Y ahí está. O sea, vean todo lo que hay que hacer con respecto a un mezclado, analíticamente, y todo lo que hay que hacer en un simulador. De hecho, me la pasé explicando y me llevó un buen de tiempo. Pero si ustedes lo meten, o sea, rápido, que son 5 minutos y ya se acabó. Entonces, por eso quise ir así. Vámonos al simulador y ahora nos vamos al analítico. Porque si les explico en analítico, vamos a ir perdiendo, pienso yo, que algunas cosas. O no sé cómo lo vean ustedes, cómo se sienten más cómodos. ¿Terminamos el simulador y después el analítico o vamos catafixiando? Cataficción, bueno, digo cataficción. Ok, y ahora para que ya no se me aburran cuando vayan a ver el video, les voy a cortar ahorita la grabación y empezamos a hacer otro video para cuando digan, bueno, voy a ver nada más el mezclado. Ya me chuto todo el mezclado. Ahora voy a ver el calentador y porque si hago el video de 2 horas, sí te aburro. Gracias. Gracias. No, pues está bien, pensó en voz alta. No, sí se aburre uno. Sí.